porque me desconectó. Ahí, Ahora sí, ahora bueno, sí. vamos a cerrar. Si entonces, para que no se corte, te hago coanfitrión, pero yo sé que si a mí se me corta, quedas vos. Acá. Bien. Esperemos, en realidad cerré totalmente y volví a entrar. Espero que ahora no se corte. Eh, entonces estaba con esta cosa que si hacemos un contrato ahora, ese contrato es plenamente válido. Y ahí viene el problema. Obviamente, si alguien dijera, quiero litigar contra la FIP, yo creo que procedería a una acción, porque la FIP me está obligando a no ser una sociedad de hecho. Y la sociedad de hecho es una variante que la ley me permite. Porque cuando me exige un contrato escrito, ya me exige hacer una sociedad simple, no de hecho. Y yo tengo derecho a la sociedad de palabra. Por supuesto, ¿qué comerciante que va a arrancar va a querer arrancar con un litigio? Quiere el quid rápido, con lo cual en la práctica, ¿qué hacemos? Le hacemos un contratito, hay que pensarlo porque ahora es oponible, va y la FIP le da el quid. Pero esto no quiere decir que la sociedad de hecho no exista. Y vuelvo atrás. Muchas veces las sociedades de hecho no quieren quid, porque el quid lo obtienen directamente uno de los socios. ¿Se entiende esto? O a veces los dos, cada uno saca un quit individual. O sea, la facturación no necesariamente sigue las reglas de la naturaleza jurídica de la sociedad que está actuando. Por eso la ley tiene como regla que se prueba su existencia por cualquier medio. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, Bien, profe. Sí, sí. entonces ya saben y tienen claro qué sociedades entran en esta sección. Ahora vamos a ver qué dice esta sección, o sea, cuál es el tratamiento de las sociedades que están en esta sección. Eh, la, la sección cuarta, por regla, es un régimen de inoponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que cuando un acto debe inscribirse, si yo no inscribo, quiere decir eso, la sanción por no inscribir la inoponibilidad. Esto es una regla del derecho. Si yo me compro una casa, pero el escribano no la inscribe, la casa es mía, pero mi propiedad no es oponible a terceros. ¿Está claro? O sea, cualquier tercero o un acreedor del vendedor de quien me vendió la casa se la puede embargar, porque la venta no le es oponible. ¿Está claro? Sí, entonces, siempre que un acto debe inscribirse, la regla de la falta de inscripción es la inoponibilidad. Con lo cual, si el contrato de sociedad no lo inscribo, por lo tanto quedo en la sección cuarta, la regla es la inoponibilidad. Y esto fue siempre. En la 19.550, antes de la 19.550, jurisprudencialmente era lo que se aplicaba. A medida que se fue reformando la 19.550, en el año 83 se suavizó un poco y ahora se suavizó un poco más. Pero no dejamos de estar ante un régimen de inoponibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la sección cuarta? Un régimen de inoponibilidad. Un régimen de irregularidad. Como la sociedad es irregular, todo lo que nosotros hagamos no necesariamente lo vamos a poder hacer valer ante terceros. Y ahora yo digo que se suavizó. ¿En qué se suavizó? Yo les doy en dos palabras el régimen original de la 19.550. Que en realidad esto es por conocimiento histórico, ¿eh? Yo no les voy a preguntar en el examen cómo era antes del 2015. A mí me interesa que sepan cómo es ahora, pero un poco para que interpreten lo actual. El contrato de sociedad era inoponible no solo ante terceros, también entre partes. Entonces, por ejemplo, yo constituía con Gabriel una sociedad, nos repartíamos las tareas, y un día Gabriel llegaba al mediodía al kiosquito que habíamos puesto juntos y se encontraba que yo había desaparecido con toda la mercadería y toda la caja. Y él no me podía demandar.
¿Por qué? No había acciones entre socios porque el contrato era inoponible. Los terceros sí nos podían demandar, pero los socios entre sí o a la sociedad no había demandas. No había acciones posibles. ¿Cuál era la única acción posible que tenía un socio de una sociedad? De hecho, la disolución. Lo único que la ley me autorizaba a demandar, esto es el régimen del primero hasta el 83, era la disolución. O sea, yo podía decir, probar la existencia y decir, vengo a disolver. Cuando se disolvía, la disolución sí había que inscribirla y la liquidación se hacía como la de una sociedad regular. E incluso en el marco de la disolución se admitía la acción de rendición de cuentas, pero para liquidar la sociedad. O sea, el costo de resolver la cuestión era liquidar. Ese era el régimen. ¿En qué se justificaba ese régimen? En que el legislador no gasquería estas sociedades. Entonces les ponía un régimen disvalioso, pero que a veces premiaba al incumplidor. Un socio cumplía con su obligación, el otro no, y no podía hacer nada. Este era el régimen original. Cuando los legisladores dijeron, bueno, no nos gustan, pero reconocemos que existen, las vamos a regular. En el 83 hubo un cambio importante. Se mantuvo el régimen de inoponibilidad igual que antes, pero se le dio a los socios una segunda acción. No solo podían pedir la disolución, también podían pedir la regularización. ¿Qué era la regularización? Bueno, un procedimiento que implicaba, entre otras cosas, adoptar un tipo social, redactar un contrato, firmarlo e inscribirlo. Se resolvía por mayoría, con lo cual si alguien no estaba de acuerdo, se iba, pero por mayoría se podía regularizar. Eso fue como la morigeración del año 83. Pero se mantenía la inoponibilidad absoluta del contrato, aún entre partes. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué se reformó en el 2015? Bueno, lo más importante que se reformó es que se suavizó esa inoponibilidad. Ahora el contrato es inoponible a terceros, pero es plenamente oponible entre partes. O sea, el contrato, aún el contrato verbal, que claro, se complicará probarlo, pero aún el contrato verbal es oponible entre partes. Entonces, si yo tengo esa sociedad con Gabriel y yo me desaparezco con la mercadería y la recaudación, él me puede demandar como cualquier sociedad. No hace falta ni regularizar ni disolver. Me demanda. Cabe aplicar toda la teoría del conflicto societario. ¿Qué es la teoría del conflicto societario? Bueno, lo que vimos hasta ahora. Puede iniciar una acción de remoción de administrador, pedir la intervención. O sea, ahora cabe la intervención de una sociedad de hecho. En el estudio tenemos una sociedad de hecho intervenida. ¿Sí? Entonces, esta diferencia que parece sutil, volver al contrato oponible entre partes, en realidad es sustancial. Estas sociedades pasan a comportarse como sociedades regulares en la fase interna. En la fase interna son igual que una sociedad regular. En la externa vamos a ver que no tanto. Pero en la fase interna son como una sociedad regular. Tiene una administración, si no hay nada pactado se presume que los socios administran, pero como el contrato es oponible, yo puedo pactar en el contrato que administra un solo socio. Vuelvo a decir, lo que yo ponga en el contrato es oponible entre partes. Obviamente, si es de hecho, no voy a tener muchas reglas, pero yo puedo probar por cualquier medio de prueba. A lo mejor, no sé, con mi socio intercambiamos unos cuantos WhatsApp donde nos pusimos de acuerdo en algo, y bueno, después se puede probar que hubo un acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende hasta qué punto es importante el cambio? Sí, profe, cambió totalmente. Al revés. Este es el cambio más importante del 2015. Todo el capítulo de la sociedad simple. Entonces,
decimos que el contrato es oponible entre partes, entre socios y sociedad, entre sociedad y socios. Lógicamente sigue siendo inoponible a terceros. Eso está bien. Si yo no lo inscribí, no puedo presumir que un tercero lo conoce. Salvo, dice la ley, que yo pueda demostrar que el tercero lo conocía. Perdón, algo más pide la ley, que lo conocía al momento de obligarse o al momento de contratar. Y yo acá siempre digo algo que el día que la FIP se dé cuenta va a dejar de pedir los contratos. Como la FIP me pide el contrato para darme quit, y encima yo le pido, me sella una copia del contrato, que yo me la guardo. El contrato es oponible a la FIP. Porque yo puedo probar que la FIP lo conoció. Si yo quiero que un tercero conozca mi contrato, supongamos, me falta con hacerle firmar una copia. Por ejemplo, yo alquilo un inmueble y quiero que el tercero conozca el contrato. Bueno, agrego como anexo al contrato de alquiler una fotocopia de mi contrato de constitución. ¿Se dan cuenta entonces que la inoponibilidad es realmente muy relativa? Por supuesto, la regla es que no lo puedo hacer valer ante terceros. Pero en el artículo 22, que si no me equivoco es el que trae toda la oponibilidad, 22 o 23, ya ahí me está indicando el 22, que el contrato puede ser oponible a terceros. Con lo cual, yo me elijo las reglas de un tipo medio extravagante que me copio de otro país. Pero me tomo el trabajo de comunicarle el contrato a mis proveedores y se los puedo aplicar. ¿Sí? Vamos a ver que algunas cosas no, pero le puedo aplicar casi todo. Un régimen de administración. Yo digo que, por ejemplo, solamente administra la sociedad todos los socios en forma conjunta. Bueno, esa regla sería oponible a terceros que lo conocieron, no a terceros que yo no pueda demostrar que les di una copia del contrato. Y acá les hago algo porque a veces se confunden en los exámenes. No se mezclen probar o demostrar la existencia de la sociedad con la oponibilidad del contrato. La existencia de la sociedad se prueba por cualquier medio. El conocimiento del contrato solamente con una constancia de que lo conoció, una copia firmada, una nota diciendo se me entregó copia del contrato. ¿Sí? Entonces, primer gran cambio, esta inoponibilidad del contrato. ¿Podría repetir esto que dijo, las diferencias entre qué y qué era? No tengo idea qué dije. No mezclar la existencia de la sociedad con el conocimiento del contrato. Claro, que yo muchas veces les digo, yo le quiero poner el contrato a alguien. No me alcanza con demostrar que sabía que existía la sociedad. Tengo que demostrar que conocía el contrato. Porque saber que existe la sociedad, bueno, sí, sé que existe, pero no sé cuáles son sus reglas contractuales. Para oponer el contrato tengo que saber demostrar que el otro conocía el contrato. Profe, esto es para que sea oponible a ese tercero, ¿no? Para que el contrato sea oponible a ese tercero. Lo que demostró que lo conocía. Hay algo que la doctrina todavía lo discute, que es qué pasa si yo no le comunico todo el contrato, pero le comunico alguna cláusula de mi contrato. Por ejemplo, en mis órdenes de compra, yo pongo al pie cuál es la cláusula de representación, quién puede firmar. Bueno, creo que sería oponible esa cláusula. ¿Sí? Entonces, esta oponibilidad, que es el artículo 22. Ahora vamos a ir el otro gran cambio que tuvimos, que es el artículo 24, o el régimen de responsabilidad. Acá es mancomunada, ¿no? Simplemente mancomunada. Sí. Cuando sí. en partes iguales, de acuerdo a la cantidad de socios, ¿no? Sí.
Eso es lo que dice la ley y en realidad es así. Pero yo quería arrancar con contarles cómo era antes para que se entienda el cambio. Y vamos a ver que es un poquito más complejo que el simplemente mancomunada. Antes, en la ley original, y de hecho hasta el 2015, la responsabilidad de los socios de la sociedad de hecho era solidaria, ilimitada y directa. ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? ¿Qué quiere decir que es solidaria? Que respondía a cualquiera de los socios indistintamente. Cualquiera respondía por el total. Y directa es que no tenía que pasar primero por la sociedad, podría cobrarme directamente a mí como socio. Perfecto. Directa es exactamente eso, no hacía falta demandar primero a la sociedad. Solidaria, como dijo Jaime, todos responden por el todo. E ilimitada. Responden con el patrimonio también de ellos, que no tiene límite lo que van a responder, que responden con su patrimonio. El patrimonio de los socios. Exactamente, aunque la sociedad yo haya aportado 500 pesos, si la sociedad debe 1.000.000, yo respondo por el 1.000.000. Entonces la regla es que era ilimitada, solidaria y directa. Lo de ilimitada, en realidad, no es que la ley deba decirlo, porque la responsabilidad por regla es ilimitada, salvo que la ley me ponga un límite. ¿Sí? Yo por regla respondo por todo, con todo mi patrimonio. La solidaridad es distinta, porque ustedes saben que la solidaridad no se presume. Pero la vieja ley lo decía. Y lo directa, que es lo opuesto a subsidiaria, ahí tenemos una discusión, porque el Código de Comercio original no decía nada, y la doctrina entendió que era directa. Y la ley de sociedades en su norma original aclaró que era directa. Y ahora vamos a ver qué dice a partir del 2015. La ley solo dice, artículo 24, primera parte, la responsabilidad de los socios es simplemente mancomunada y en partes iguales. ¿Qué quiere decir simplemente mancomunada? Que cada uno responde por una parte, es decir, si son 5 socios, cada socio responde por 1/5 del total de la deuda. Serían partes iguales, ¿no? Claro, partes iguales, ¿por qué? Porque si no lo aclarara, podrían no ser partes iguales. Vamos a suponer que yo armo con Liliana una sociedad de hecho y pactamos, yo tengo el 80% y ella el 20%. Pero ante terceros cada uno responde por la mitad. Esta norma se saca del Código Civil. Este era el régimen de responsabilidad de las sociedades civiles. ¿Sí? El Código Civil decía que cada socio responde por su parte viril, que era la parte viril, era justamente todos responden en partes iguales, son 5, cada uno 1/5. No me importa en qué medida cada uno participa. ¿Sí? Ahora, fíjense qué problema que me trae esto. Pues imagínense que ustedes contratan con una sociedad de hecho. ¿Cómo saben cuántos socios tienen? Y es muy difícil de probar, en realidad. Entonces, no solo de probar, de saber. Vamos a suponer que voy yo con Cecilia, te vamos a ver a vos para alquilarte un galpón enorme. Te decimos que nosotros somos socios de una sociedad de hecho, vos das por hecho que somos nosotros dos, nos alquilás. No te pagamos alquiler cuando nos venís a demandar. Bueno, no, pero mirá, no somos nosotros dos, en realidad tenemos 8 socios más. Con lo cual nosotros te pagamos cada uno nuestra 10ª parte. Los otros 8 buscalos. Claro, buscarlos y hay que ver si son solventes. A lo mejor te digo, mira, acá tenés el listado de nombres y cuando vos empezás a ver dónde viven ya te das cuenta que hay una insolvencia absoluta. Obviamente tenemos que tener prueba de que son nuestros socios, pero suponete que la tengamos. Por las dudas no trates con nosotros.
Ahora igual a Marcelo le da la solución de qué tiene que hacer. Pero se entiende el problema, ¿por qué es criticada esta norma? Es ilógico hablar de mancomunación cuando una sociedad no se inscribió, no hizo público quiénes son sus socios. ¿Sí? Y después, pero sigamos analizando la responsabilidad. ¿Es limitada o ilimitada? Ahora es limitada, ¿Por qué? porque responden solo por una parte, responden por partes iguales, pero por la parte de las... No hay manera también de demostrar cuánto aportaron. No, a ver, en realidad es ilimitada. Esto creo que nadie lo discute. ¿Por qué? Porque yo respondo con todo mi patrimonio, por mi parte, estamos de acuerdo. Si la deuda es de 10 millones de pesos y somos 10, yo respondo por 1 millón. Pero no tengo límite, respondo con todo mi patrimonio. No hay limitación. ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, la limitación tiene que estar en una norma. Si no, la regla es que yo respondo con todo mi patrimonio. Y acá no tengo ninguna norma que me limite la responsabilidad, como sí tengo en la SRL o en la sociedad anónima. Es decir, cuando no dice nada siempre es ilimitada. Exactamente. A ver, vos partís de la base, vos me prestás plata a mí. Yo te respondo con todo mi patrimonio. Salvo que una ley diga lo contrario. ¿Sí? Y última pregunta. ¿Es subsidiaria o directa? Directo. Lo pueden demandar directamente a mí. Sin pensarlo mucho entiendo que es directa. ¿Alguien piensa que es subsidiaria? Bueno, está la doctrina absolutamente repartida entre una posición y otra. Lo repartida no me animaría a decir cuál es mayoritaria. Yo estoy con ustedes, para mí es directa. Pero, ¿qué argumentos tienen uno y otro? Los que decimos que es directa, básicamente el argumento es el mismo que uno toma que se tomaba en el Código de Comercio anterior. Las reglas de la subsidiariedad que surge del artículo 56 no la podemos aplicar porque el tipo es inoponible. Porque no hay tipo. A ver, el 56. Les leo el artículo 56 de la ley. La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser disputada contra ellos previa exclusión de los bienes sociales según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate. Pero acá no tengo tipo. ¿Está claro? Entonces, con esta misma norma se había interpretado siempre como que en la sociedad de hecho era directa, y yo creo que ahora es directa. ¿Qué dice otra parte de la doctrina? Hasta el año 2015, la ley aclaraba que la responsabilidad era subsidiaria. Como ahora ese artículo no está, dice, el legislador quiso cambiar. Entonces ahora es directa, ahora es subsidiaria. El 23 de la vieja ley, la que regió hasta el 2015, decía que no se aplicaba el artículo 56 a estas sociedades. Esa norma hoy no la tenemos. ¿Sí? Ahora, yo no creo que ese cambio lo podamos tomar para justificar una postura. ¿Por qué? Porque no es que se modificó un artículo y se le sacó esa parte. Se reescribió toda la sección cuarta. ¿Sí? En el 2015 se reescribió, de hecho se ordenó distinta. Yo no creo que el cambio de norma me permita sacar una conclusión. Pues yo estoy convencido que es directa, pero tienen doctrina para los dos lados. O sea que si fuera una pregunta de examen, podríamos decir que para una parte de la doctrina es directa y para la otra es Sí, y me podrían subsidiaria. preguntar para ustedes qué es
y tienen fundamento para los dos lados. De acuerdo. Después, si quieren, yo lo busco. Yo publiqué un artículo sobre ese tema y que me sorprendió, que lo llevé a un congreso y estaba absolutamente dividido, fue mitad para cada lado. Ahora, el artículo 24, entonces dice, ¿cuál es la regla general? Responsabilidad simplemente mancomunada en partes iguales, ilimitada, y bueno, yo creo que directa. Pero el artículo dice salvo y pone 3 excepciones. ¿Cuáles son esas 3 excepciones? Primero, que del contrato celebrado entre las partes surja la solidaridad u otra proporción entre los socios. Entonces, si yo firmo con Cecilia y alquilábamos ese galpón a Jaime, Jaime por las dudas debería poner una cláusula en el contrato de alquiler que dijera: los socios de la sociedad de hecho locataria asumen las obligaciones en forma solidaria e ilimitada. Solidaria, el ilimitado ya está. Si él pone esa cláusula, ya está. Respondemos todos en forma solidaria. O él puede poner 50% de Cecilia y 50% de Daniel. No le importa si hay otros socios, porque él ya nos puso otra proporción. ¿Está claro? En los contratos de locación se suele poner así, que, Sí. que responden solidaria e ilimitadamente. Claro. Pero en cualquier contrato lo puedo poner. ¿Sí? En cualquier contrato. Y acá un dato para Ezequiel, que si él está pensando en una demanda laboral contra la sociedad de hecho, la responsabilidad es simplemente mancomunada. Es un problema. Ahí me había surgido una duda y la dejé pasar. Lo relacioné, no sé por qué, imagino que no, pero me quiero sacar la duda. Por ejemplo, con una sucesión, el causante fallece antes del 2015, corre el Código de Vélez. Para este caso, la relación laboral es anterior al 2015, ¿no se puede ir por eso? O sea, por la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa, pensándolo que la relación laboral es anterior al 2015. Yo Excelente, entiendo que no, pero me genera la duda. excelente pregunta la de Ezequiel, ¿la entendieron? Yo creo que sí, podés ir a plantear que se aplica al régimen anterior. Vos tenés el artículo 7 del Código Civil y Comercial, el de temporalidad de las normas es el que te marca qué se aplica, a qué casos se les aplica el código nuevo y a qué casos el código viejo. Y a vos te dice la ley que se le aplica el código nuevo a toda situación donde no hubo consumo de derecho. Con lo cual, yo creo que a esa relación laboral vos le podés plantear la aplicación del código anterior. Pero ojo, que hay muchos autores que te van a decir no, el consumo de derechos se da en el momento del despido. Y te van a tratar a la ley nueva. Ahora, si yo estuviese dado a la empresa, lo voy a invocar. Si me preguntás qué pienso, yo creo que ahí vos tenés el régimen de responsabilidad del código anterior, y me baso en algo que preguntaba Liliana hoy, como norma análoga, en el régimen de la transformación. Cuando una sociedad te cambia el régimen de responsabilidad para peor, a las obligaciones nacidas antes se les aplica la norma anterior. Y vos, sobre todo cuando hay un despido laboral, más allá que hoy nazca la red, hoy nazca la obligación, la causa de la obligación son los años de antigüedad. Ahora, lo tenés que fundar. Estás en un tema que puede ser delicado. Todos los temas de aplicación temporal del código son complejos. ¿Sí? Pero bueno, se entendió entonces la primera excepción cuando yo tenga un contrato entre partes en el que se pacte otro régimen. Ahora, lo único que yo puedo cambiar es la
mancomunación por solidaridad o las proporciones, pero no puedo limitar la responsabilidad, o sea, no puedo poner, por ejemplo, una responsabilidad limitada, pues solo la ley me la puede limitar. Hago otra pregunta. En Sí. ese contrato de locación, perdón, que por ahí sale tarde las palabras, en ese contrato de locación, si ponemos que responden de manera solidaria, pero tienen que firmar todos los socios, porque un socio o dos van a firmar que responden solidariamente por los demás en una No, sociedad de hecho. te alcance con que firme un solo socio, ya que por regla cualquier socio representa a la sociedad. Ah, ok, ok. Cualquier socio representa, con lo cual con que firme uno solo, en nombre de la sociedad de hecho a vos te alcanza. Salvo que vos conozcas el contrato de la sociedad, que hubiera un contrato y vos lo conocieras, porque en ese caso te sería oponible y tenés que ver cuál es el régimen de administración. Porque si vos no lo conocés, cualquier socio obliga. Ok, excelente. Gracias. Bueno, entonces yo les hablé de una excepción, pero hay dos más. Otra excepción a la regla que permite también hacer responsabilidad solidaria o mancomunada pero en distinta proporción es aquello que surja del propio contrato y que en la medida que sea oponible, o sea que el tercero lo conozca. Y acá es donde yo digo, si yo voy a inscribir una sociedad de hecho en AFIP, que sé que me va a pedir el contrato, y en el contrato establezco que responden el socio solvente por el 5% y el otro socio que yo sé que es insolvente por el 95%, esa regla es oponible a la sociedad, a la AFIP. ¿Por qué? Porque yo le presenté el contrato. Con lo cual, cuando la AFIP venga a cobrar, el socio solvente se desliga pagando el 5%. ¿Se entendió por qué yo creo que cuando la AFIP se dé cuenta va a dejar de pedir los contratos? No lo entendí, profesor. Me perdí. Está bien, vuelvo atrás. Porque si ahí está estipulado, se terminan perjudicando ellos mismos. Claro, vuelvo para Liliana, vuelvo un poquito atrás. Le estoy explicando el artículo 24. ¿Qué dice el 24? Que por regla la responsabilidad es simplemente mancomunada en partes iguales, salvo que la solidaridad u otra proporción que no sea partes iguales surja de una cláusula contractual del contrato que firmaron entre las partes o de una regla del contrato de la sociedad en tanto sea oponible, o sea, a terceros que lo conocieron. Entonces yo ahí digo, la FIP, ¿le conviene pedirme el contrato para darme quit? Si yo le puedo llevar un contrato donde diga que, no sé, la mayor parte de la responsabilidad la ponga a cargo de socios insolventes. No le va a convenir, obvio. Bueno, por eso digo, hasta cuando la FIP se dé cuenta de esto, lo va a dejar de pedir. ¿Sí? Entiendo. Sí, ahora entiendo. Sobre todo por el riesgo de que me pongan otras proporciones. Y finalmente, la última excepción del 24, yo le dije son tres, repaso. La primera, reglas de un contrato particular firmado. Segundo, reglas del contrato de sociedad en tanto sea oponible. Tercero, reglas del tipo social que se dijo adoptar, pero que finalmente no se concretó. Por ejemplo, yo digo que hago una SRL, pero después no la inscribo, entonces voy a la sección cuarta. Pero al haber dicho que yo hacía una SRL, ya se me va a aplicar la solidaridad, porque en la SRL los socios son solidarios. ¿Está claro esto? Miren que tanto el 22 como el 24 son temas de examen, ¿eh? ¿Sí? Es decir, adopción de un tipo societario por más que no esté inscrito.
Claro, Esa sería las la reglas tercera de este excepción. tipo, pero no te des no cualquier regla, solamente la regla que me establezca. O la solidaridad, otra proporción no, pues ningún tipo me habla de proporciones. Con lo cual el tema es la solidaridad. Si yo adopto un tipo social con responsabilidad solidaria, yo convierto la responsabilidad en solidaria. Perdón, doctor, el examen es oral, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, está, gracias. Sí, sí, va a ser oral. Y la fecha la tienen ya, creo. Creo que era, sí, 7 de Sí, octubre. sí, 7 de El octubre. 7. Bien, falta poco, ¿eh? No es para ¿Hay que asustar. preparar algún tema o no hace falta? A ver, el tema es este, no podemos, un poco lo que hablábamos al comienzo de la clase, no podemos hacer exámenes orales tan extensos como Ah, los que sí. uno podría hacer presencial. Con lo cual, no, van a ser preguntas nuestras más o menos breves, pues necesitamos evaluarlos en un tiempo corto. Ah, listo. Gracias. Eh, Profesor, le hago una consulta. ¿Sí? Perdón si lo molesto con esta consulta. ¿No hay posibilidad, no, de pasarlo una fecha más? A ver, yo, Una cuestión de que tengo 3 exámenes ese día. Sí. Realmente creo que el cerebro no me va a dar para dar 3 exámenes Pobre Julieta. y les- hablé con otra profesora y no tuve chance. No, a ver, yo personalmente no tengo problema. Les pido algo, vamos a hacer algo porque a lo mejor puede pasar que algún otro alumno al revés. Yo voy a ver después, les cuelgo en el Classroom una encuesta anónima, cosa que no tengan que poner datos, que sea anónima sobre si prefieren cambiarlo. Si la mayoría, pero tiene que ser abrumadora mayoría, digamos, porque estamos cambiando la regla de juego. ¿Quieren? Yo no tengo problema. Es más, se ganan un feriado en el medio, pues se gana el lunes 12 feriado para estudiar, y lo que puedo hacer es pasarlo al 14. En ese caso lo que yo voy a hacer es algo, les voy a agregar un tema, si lo cambio, pero me lo van a agradecer por la segunda parte es más larga. Lo que yo haría sería SRL, darlo el 7 y entraría en el examen. Wow, muchas gracias, profe. Pero bueno, Increíble vamos a, la predisposición. está bien, pero vamos a hacer algo. Yo les hago una consulta anónima porque muchas veces puede haber un compañero que no le sirva y no más que por no quedar ahora incómodo, no dice nada. Por eso digo anónima. Si la mayoría lo quiere cambiar, lo cambiamos. Yo, Igual los veo a todos sonriendo. sí, sí. En general, trazar un examen es algo que un alumno siempre lo acepta. Pero bueno, creo que por lógica, pues no quiero que después uno se moleste porque me diga. Igual no tienen la excusa de que se iban a ir afuera el fin de semana, esas cosas, porque lamentablemente no podemos. Pero bueno, yo les subo mañana esa encuesta anónima si la mayoría está de acuerdo. Sí, pues estaba mirando el cronograma, veo cómo les ajusto el cronograma y lo corremos. Claro, acá lo que dice Walter, no votemos ni encuesta porque nadie se va a oponer. Yo sé que así en público no se va a oponer nadie. Igual si la mayoría están de acuerdo, bueno, somos democráticos, hacemos lo que dice la mayoría. Muchas gracias, profe. No, de nada, de nada. Bien, curso con Catarina y tenemos las mismas materias ese mismo día y también rendimos 3 justo ese mismo día. Bueno, Así que Ya preguntábamos a la otra materia y no hubo posibilidad que la profesora quiera y nos quedaba preguntarle a usted, gracias. tengo un mosquito que me está revoloteando, no es que estoy... bueno, ¿qué otra materia dan ese día? Tenemos procesal penal a la tarde, con usted a la noche, bueno, que ahora se cambiaría, y al otro día, al mediodía, que o sea, si bien no es en el mismo día, son 24 horas reales. Ah, qué linda combinación. Qué lindo, Y realmente. por eso se nos tornaba imposible, porque encima no están vinculadas. Era un caos, Sí, sí. gracias. No, la verdad que... Bueno, vamos a intentar correrlo al 14. Déjenme por las dudas y lo otro que quiero chequear es el resto de los docentes de la cátedra, porque obviamente tenemos que venir varios ese día. Pero no creo que haya problema. A ver, quiero... Sí, el 14 iba a venir yo, con lo cual yo sé que no tengo problema, pero le voy a preguntar a los demás.
Bueno, volvamos entonces a... Acá me pregunta hasta qué tema entra Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hace rato que no te veía en las clases. Hasta ahí, si lo corremos, SRL entra en el primer parcial. SRL, listo. Sí, ¿Cómo anda, doctor? Yo cuando de todos modos, esto léanlo con atención. El comunicado de examen yo se los voy a subir al campus por lo menos una semana o 10 días antes del examen, donde les voy a poner bien la regla de juego, cómo se conectan, todo se los voy a subir. Incluso les voy a pedir como una breve inscripción al examen, que esto lo hago para ordenarnos, porque yo en este sistema nunca sé si se van a presentar 30 o 60, y obviamente nos tenemos que organizar distinto para tomar 30 o 60 exámenes. Entonces, más cerca de la fecha les vamos a subir como una encuesta al campus donde les voy a pedir que todos se anoten, y yo, es más, les armamos grupos de Zoom separados, cosa que no tengan que estar 3 horas conectados esperando, sino a cada grupito le vamos dando horarios para que se conecten un rato, rindan y se liberen. Así nos hicieron el laboral de a 3, 4 personas cada 15 minutos. Ya venía todo... Nosotros el cuatrimestre pasado también hacíamos grupos chicos, no más de 3, o 2 o 3, y también se conectaban, les dábamos un horario para que no estén esperando. A veces nos atrasamos un poquito, nos tenían que esperar 10, 15 minutos, pero no que estén 3 horas conectados esperando. Pero bueno, eso se lo voy a subir, y cuando les suba ese comunicado, les voy a poner bien claramente hasta qué tema entra. ¿Sí? Les digo para que lean porque a veces ven un comunicado largo, lo miran rápido y pasan. Entonces, cuando les suba el comunicado, tómense el trabajo de leerlo, yo les voy a aclarar bien hasta dónde entra, pero si lo atrasamos, voy a incluir SRL, así dejamos para el segundo solo Sociedad Anónima, y el final. Y Sebastián, que pregunta por el chat, sí, Sebastián, la metodología seguramente va a ser igual que el cuatrimestre pasado. Sebastián ya cursó con nosotros, con lo cual conoce la metodología. Acá lo veo a Sebastián. Bueno, volvemos a sociedad simple. El tema responsabilidad se entendió que suele ser tema de examen. Acá no sé si a Sebastián se lo tomamos o no, pero no me deja de mentir que suele ser tema de examen la sección cuarta. 2 puntos más quiero darlos y a ver si cumplo con dejar los últimos 15 minutos para preguntas de ustedes. Subsanación. Yo ya les dije que estas sociedades hoy funcionan como una sociedad regular, están obligadas a llevar contabilidad. ¿De dónde surge la obligación? El artículo 320 dice que todas las personas jurídicas privadas tienen que llevar contabilidad, con lo cual las sociedades, de hecho, las irregulares también tienen que llevarla. Acá van a encontrar un problema. Si ustedes van al organismo de Contralor, el organismo no les va a rubricar libros. Porque le va a decir, yo rubrico libros solo a los que se inscriban. Pero ese es un problema práctico, que cada sociedad deberá resolver del mejor modo posible. Yo a veces a algún cliente he aconsejado, bueno, si querés llevar libros, que sea, bueno, no te rubrican, rubricalos vos, anda a un escribano que te ponga una rúbrica. No es lo mismo. Pero bueno, si el Estado no me cumple con lo que pide el código, yo lo resuelvo. Ahora, este problema se da en Capital, se da en Provincia de Buenos Aires, pero no en todo el país. En Santa Fe o en Córdoba las rubrican libros. ¿Sí? Con lo cual estas sociedades, en su funcionamiento, son como sociedades regulares, en toda la fase interna. En la fase externa, no, porque tienen un contrato que, salvo las excepciones que vimos, es inoponible. Y vamos a cerrar el funcionamiento, no debe alterar el orden antes de la subsanación. Artículo 26. Estas sociedades pueden ser titulares de bienes registrables.
Lo dice expresamente la ley. ¿Por qué lo dice? Porque la ley anterior lo prohibía. Pero ahora aclara que pueden. Pero pone un requisito. Para inscribir un bien registrable, se debe presentar ante el registro un instrumento que puede ser público o privado, pero con firmas certificadas, del que surja la enumeración de quiénes son los socios y la proporción de cada uno. ¿Sí? Entonces, hoy en día, si una sociedad de hecho se compra un inmueble, no tiene ningún inconveniente en ponerlo a su nombre. Pero tiene que llevar al registro de la propiedad una nota que diga, declaramos bajo juramento que los socios somos, enumera qué proporción tiene cada uno, firman y certifican firmas. Lo que yo me planteo, todavía no ha habido casos, es qué puede pasar si una sociedad compra un inmueble y en el interín, entre que es posible y el día que lo vende, cambia la composición. No sé qué va a hacer el registro de la propiedad cuando venga una declaración a la hora de vender y los socios sean otros. La ley no lo resuelve. ¿Sí? Yo, por la duda, si tuviera el caso, cuando se va a hacer la venta, hay una escritura donde el socio que se va le transmite todos sus derechos a los demás y me la guardaría para resolver el problema el día de la venta. ¿Sí? Pero la regla que quiero que ustedes sepan es que pueden ser propietarios de inmuebles. Y después sí vamos al tema subsanación. ¿Qué es la subsanación? Es lo que quiso reemplazar al viejo sistema de la regularización. Pero en realidad separó en dos partes lo que era la regularización. Porque la regularización incluía dos cosas distintas. Incluía, primero, lograr un contrato inscribible. Y segundo, inscribir. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo solo tengo pendiente la inscripción, ahí me voy al artículo 6 de la ley, que creó el Instituto de la Inscripción Tardía, que me permite ir a inscribir un contrato, aunque tenga varios años. O sea, yo tengo una sociedad que hasta hoy fue irregular, pero tengo un contrato, lo puedo inscribir tarde. Y ahí no tengo nada que subsanar. En cambio, hay que subsanar cuando el contrato que yo tengo no es inscribible, porque es atípico, ¿sí? O porque ni siquiera lo tengo escrito, es verbal. Entonces, cuando yo tengo que generar un instrumento, ahí hablamos de subsanación. ¿Cuál es el Cuando lo vas a... También como cuando lo vas a escribir y no cumple con todas las formalidades. Tenés que subsanar la formalidad que no cumple para poder escribirlo. Sí. A ver, pero eso es lo que pasaba antes. Hoy en día, si yo tengo alguna cuestión en que no cumplo, ya no lo puedo... No, sí, igual en estos contratos no pasa nada. Tengo que subsanar. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley nueva? Me dice que la subsanación es por unanimidad. En la vieja ley se subsanaba por mayoría. Se regularizaba por mayoría. En la nueva es por unanimidad. Con lo cual, cuando hay un conflicto en una sociedad de hecho, es prácticamente imposible de resolver. Porque se tienen que poner todos de acuerdo. Con que uno diga yo no quiero, la sociedad quedó trabada. Esto es lo que más le critica la doctrina al nuevo régimen. ¿Sí? La ley dice que si no hay acuerdo, se puede someter a decisión judicial. O sea, un juez podría suplir la voluntad de los socios de conformes.
Sin embargo, no me imagino en la práctica ningún juez definiendo una cláusula contractual. La ley lo permite, pero no es una acción muy viable. Piensen que subsanar implica, no sé, definir un tipo, redactar cláusulas. No parece algo que se pueda lograr con un proceso judicial. Cuando hay un vicio, ¿no? Se subsana. Claro, yo creo que la Bien. subsanación, a ver, subsanar es sí cuando hay un vicio, pero básicamente en una sociedad de hechos, subsanar quiere decir escribir un contrato. Entonces, ¿ahí cómo hago para que un juez me supla la voluntad del que no quiere? Yo creo que la decisión judicial me puede servir cuando, por ejemplo, no sé, tengo un defecto formal, me olvidé de poner la fecha de nacimiento de un socio y ahora no consigo la firma. Bueno, voy ante un juez, le llevo una partida de nacimiento y el juez me la puede suplir. Pero no cuando la subsanación implica redactar un contrato. Y la otra gran diferencia con lo anterior es que antes en cualquier momento cualquier socio podía pedir la disolución. Y ahora pasa lo mismo, salvo que la sociedad establezca un plazo. Si yo en el contrato, aunque fuera atípico, pongo un plazo de duración, nadie puede pedir la disolución antes de que se venza ese plazo. O sea, yo hago una sociedad simple, pero le pongo que dura 10 años, por 10 años nadie puede pedir la disolución. Salvo acuerdo unánime, obviamente. Doctor, le hago una consulta. Sí. Usted cuando habló de las sociedades atípicas, habló de un tipo inventado de sociedad. Tengo entendido, me quedó haciendo ruido eso porque si bien las sociedades no pueden ser otras que las que están previstos en el tipo societario, me quedó haciendo ruido eso. ¿A qué se refería? Si No. se relaciona con lo que usted está Sí, se con lo de la relaciona. subsanación. Claro, se relaciona perfectamente. A ver, la sociedad tiene que adoptar uno de los tipos previstos. ¿Qué pasa si no lo hace? O sea, inventa un tipo, o dice que adopta uno pero no cumple con todas las reglas, o estas sociedades simples que se escriben en una carilla y media, obviamente no adoptan ningún tipo. Entonces, en esos casos, hasta el año 2015 esto era nulo. Del 2015 para acá es válido y se les aplica la sección cuarta. Entonces yo tengo todo el régimen que vimos hoy. Responsabilidad ilimitada, mancomunada en partes iguales, inoponibilidad del contrato a terceros, no puedo oponer las reglas del tipo. Tengo todo esto. Ahora, ¿qué pasa si la quiero subsanar? Si los socios por unanimidad decimos subsanar, ¿qué hacemos? Nos adecuamos a un tipo de la ley, o sea, modificamos el contrato adecuándolo a un tipo de la ley, vamos y lo escribimos. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, es lo que yo les decía, que la ley establece que el juez puede suplir la voluntad, pero que en la práctica no creo que sea viable. Porque el juez que se va a poner a redactar cláusulas o a negociar cláusulas contractuales. ¿Se entiende, Lucía? Perfectamente, doctor, gracias. Me quedó haciendo ruido eso, pero ahora está perfecto. Ténganlo en claro que por eso yo creo que se los comenté en una de las primeras clases. La tipicidad cerrada, como se la conocía hasta el 2015, desapareció. Porque hoy una sociedad típica es válida. Tiene este régimen, sección cuarta, pero es válida. Subsanarla implica adoptar un tipo. Entonces, la ley, lo otro que deja en claro es que en caso de subsanación, judicial obviamente, el socio en desacuerdo se puede retirar y le reintegran el valor de su parte. Y también algo que no es tan... Perdón, ¿sería el derecho al receso? Sería una suerte de receso. La ley no lo llama receso, derecho de retiro, pero es prácticamente lo mismo. Y algo que la ley no es tan claro, pero yo lo entiendo así, la mayoría de doctrina lo entendió, es que si algún socio plantea la disolución y la mayoría se opone, la mayoría podría seguir reintegrándole al socio que planteó la disolución su parte. Del final del artículo 25, ustedes leanlo,
y díganme si no interpretan esto. No, no lo dice expresamente. Pero cuando habla de disolución, abajo de la disolución, la regula disolución y liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita de pacto de duración. Notificando fehaciente a los demás, sus efectos se producirán entre los socios a los 90 días de la última notificación. Y después dice, los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social. Con lo cual, yo creo que esto me está diciendo que aunque alguien quiera disolver, si un grupo quiere seguir, puede hacerlo. No es claro, pero creo que yo lo entiendo así. ¿Sí? Bueno, yo creo que cumplí por lo menos lineamientos de las sociedades simples, están dados, obviamente tienen que profundizarlo un poco, pero creo que tienen la base para entender cómo funcionan estas sociedades. Quedan 10 minutos, lo libero para preguntas. Si alguien se marcó algo que no haya entendido. Nadie, se quieren ir. Profe, perdón, a ver, Sí. la subsanación, siempre estamos hablando de sociedades simples, o sea que es como si fueran sociedades más informales, porque se me va al límite de que si subsanamos, elegimos un tipo social, ese contrato lo escribimos, va a sociedades regulares. Claro. A ver, este capítulo justamente sección. ¿Cuál es el límite? ¿El límite cuál sería? A ver, el límite es justamente la inscripción. Por eso, pero no vos lo escribís, ¿no pasa a ser un contrato regular? Por supuesto. La subsanación a que apunta a que la sociedad se vaya a la sección cuarta e ingrese en el capítulo 2, va a ser una sociedad regular. Bueno. A ver, ¿cuál es la idea? La misma persona jurídica, con todas sus relaciones jurídicas, con su número de quit, con sus empleados, con sus antecedentes, con todo lo que tiene, la misma persona se vuelva regular. Y a partir de ahí será una SRL o un anónimo o lo que fuera. Claro, porque yo me quedaba ahí, si empieza, si subsana lo que tiene fuera de la ley, se va al otro lado, ya ve la sección 2, creo que es. La subsanación implica abandonar la sección cuarta y entrar en el capítulo 2. Claro, listo, está bien, ahora sí. Ahora, ten en cuenta una cosa, no solo una sociedad simple se subsana. Vos también podés tener una sociedad, por ejemplo, que tiene todo, pero que no pusiste la fecha de nacimiento de los socios. Bueno, claro. no la vas a poder inscribir y va a quedar en la sección cuarta. Tenés que subsanar el contrato. Que a lo mejor es completar la fecha de nacimiento. O sea, subsanación puede ser algo muy complejo, el extremo de la algo muy... Una sociedad hecho subsanar implica redactar el contrato de cero. Claro, porque no tiene. Es una sociedad que le faltaba un dato. Sí, una pavada. Estamos hablando de subsanación. Está bien, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Obviamente. Es decir, son las 4 que nombró al principio. No te entendí, Jaime. Digo que esas sociedades son las 4 que nombró al principio de la clase. Claro. A ver, básicamente, ¿qué entra acá? Toda sociedad que no se pudo inscribir. Ya sea porque es atípica, porque le falta algún recaudo formal o sustancial. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos todo el universo. A las de hecho, ¿qué le falta? Un recaudo formal, el contrato escrito. ¿Las civiles entran dentro de las atípicas? Claro, porque no es un tipo previsto en la ley, exactamente. Y también, pero yo digo las no inscritas, eventualmente una sociedad que supongamos que tiene alguna falencia y se inscribe, porque al organismo de control se le pasó y la inscribe, también va a la sección cuarta, porque la inscripción no es sanatoria, no purga el defecto, con lo cual la regla es toda sociedad no inscripta. Pero si aparece un caso, no es muy habitual en la práctica, pero que a una sociedad le falta un requisito, igual la inscriben por error, no deja de ser una sociedad de sección cuarta. ¿Sí? Creo, Liliana, ibas a preguntar algo. Sí, que yo vi el video, no lo terminé de ver, el de Vítolo, de que habla de las sociedades de la sección cuarta, y él habla de
sociedades libres, simples o residuales. A ver, el tema es este. Casi toda la bibliografía que hay en la materia, lo que yo les subí, casi todos de esa época, son cosas del 2016, 2015, 2016, cuando cada uno interpretó esto a su manera. Vítolo les puso sociedades residuales, en un momento hablaba de la sociedad de cajón desastre. ¿Saben qué era? Que el cajón desastre se decía, el sastre todo retazo, toda cosa que le sobra la tira en un cajón. Entonces, esto era como por descarte. Todo lo que no entra en el capítulo 2, o sea, lo que no entra en ningún, no es ni SRL, ni colectiva, ni anónima, ninguno de los tipos, viene acá. Por eso algunos hablaban de residuales. Después se abandonó un poco la denominación porque quedaba como despectiva. A mí me gusta informales, que es lo que usó Gabriel, yo le suelo decir informales, pero en la práctica se impuso sociedad simple. A mí no me termina de convencer sociedad simple, porque la sociedad simple se suele llamar así aquella que tiene un contrato breve, pero que tiene una carilla y media escrita. Y la de hecho, por ejemplo, no es una sociedad simple, es de hecho. Pero bueno, es como que se ha impuesto un poco la denominación sociedades simples. Muchos lo llaman simplemente, para evitar estos problemas, sociedades de la sección cuarta. Ahora, no igual lo que importa es el saber... video... ¿Qué? El video yo también lo había visto, lo vi una vez sola y me guió bastante para la clase que dio usted después, que la verdad, no por nada, pero es más simple que como lo explica Vítolo, pero igual está bueno porque te guía bastante para después entrar en la clase suya. Pero sí utiliza otros términos. No, no. Vítolo, disculpe. Sí, no. Vítolo era... Dale, Ariadna. En una parte Vítolo decía de la subsanación, que en el caso de que no haya acuerdo y lo sometieran a un juez, si no se resolvía en 90 días se disolvía la sociedad. Y yo en el artículo no lo veo eso. No sé si se dejó de lado. Yo tampoco lo veo, y Vítolo también ha dicho, no me acuerdo si está en ese video o no, que si la sociedad no está vencida, no se puede subsanar. Cosa que Perdón, yo comparto por el artículo 100. Lo que dice también es que si el juez no resuelve, la sociedad quedará disuelta. Claro, no. A ver, yo creo que no, la disolución la tiene que pedir alguien. Pero vuelvo a lo mismo, yo se lo subí porque Vítolo es muy gráfico, explica muy bien. Por eso todo va sumando para entender el sistema. Y les digo más, aún hoy hay discusiones, porque hasta que no empieza a haber jurisprudencia, a ver, en un origen el Colegio de Escribanos de Capital dijo que las sociedades civiles se disolvían. Después no fue lo que se impuso. Y todavía hoy se discuten algunas cuestiones. Yo estoy convencido, por ejemplo, que no, que si el juez no resuelve subsanar, bueno, sigue así, salvo que un socio venga y me plantee la disolución. Que no la puede plantear si la sociedad tiene plazo de duración y está vigente. Pero no me animo a decir que yo tengo razón y Vítolo no. Estoy convencido igual. Creo que el tema ese de la disolución porque el juez no resuelve, creo que Vítolo ya en el libro que sacó después en el 2018 ya no lo puso. Yo no tengo, no sé si alguno de ustedes tiene el libro de Vítolo. No lo tengo, tengo y todavía no llegué a esa parte, me voy a fijar. Bueno, yo no lo tengo ese libro, el de Vítolo. Pero bueno, chequearlo, porque y todos hemos avanzado. Si a alguno le gusta el tema, alguien que lo desarrolló muy bien, es Roberto Muguillo, porque Muguillo tenía publicado un libro, Sociedades de Hecho, en el régimen anterior, y lo actualizó, creo que en el 2018, 2019, lo publicó adaptado al Código Civil y Comercial. Pero aún así, vamos avanzando y todos nos vamos dando cuenta de cosas que cambiaron. Porque uno lo va viendo cuando se presenta el caso. Es muy difícil interpretar un instituto de cero sin experiencia práctica. Y todo, es más, yo le subí un artículo breve mío, que es muy cortito, que se lo subí al campus, pero también lo escribí en aquel momento. Sí, no lo llego a ver. Sí, lo leí, yo lo leí. El consejo, sí. Como me ven, estoy bastante más joven en la foto. Sí. Pero bueno, ese lo subí porque ese es un artículo que me pidieron en su momento para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para la revista. Tenía que ser muy breve
y como mostrar un poco qué cambiaba, como por una lectura de no especialistas. Entonces dije, bueno, es útil para entender muchas cosas, pero también está escrito en el 2016. Por ahí hasta puede haber algo. Sí, lo que pasa que ahí usted cuenta las distintas diferencias que hay con el cambio de la ley, no solamente de la sección 4. ¿Cómo era el régimen? Después hace mención a la sección 4. Claro, sí, puede ser, no me acuerdo completo, creo que algún tema más. Tenía la idea que no, que era sección cuarta. Lo que pasa es que la sección cuarta se ve afectada por el 17, por la desaparición de la nulidad por atipicidad. ¿Sí? Esa es la premisa. Ustedes partan para entender la sección cuarta de que ahora lo atípico me entra en la sección cuarta. Ese es un cambio radical, aunque esté en la sección tercera. Y antes era nulo. Antes era nulo. Ese cambio le diría que es el que más afecta a toda la sección cuarta y es un artículo de la sección tercera. Pero es el que más me afecta porque yo en la sección cuarta, de hecho, lo que más voy a tener son sociedades atípicas. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que haya quedado en duda? ¿No? No, profe, bastante claro. Bueno. Creemos que no. Entonces los despido. Lo que me quedó pendiente para mañana es subir el listado de los grupos y la encuesta esta para el examen. Si puedo ahora que cortamos, trato de subirla ahora, si ya no me olvido. ¿Sí? Muchas gracias. Todos tienen grupo, Muchas ¿no? gracias. Yo que le pedí si me podía subir material de las teorías. De las teorías negatorias de la personalidad. Eso, si se acuerdan, mándenme un correo porque tengo que buscar algún libro en el estudio. Pero mañana... Dale. ¿Un mensaje por el aula? ¿Qué? Sí, si querés. ¿Le mando un mensaje por el aula? Mandame un mensaje por el aula. Dale, gracias. Porque el tema es para que mañana, cuando yo esté en el estudio, me acuerde. Bueno. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias, profe. Chao, chicos, Volvemos. chicas. Chao. Chao, chicos.